pero sobre todo el deseo en su corazón de construir el templo al Señor. No era construir o reconstruir, el templo nada más por hacerlo, sino que su deseo era, en cierta forma, la adoración hacia Dios. Cuando un templo era venido a ser ruinas, pues no había un lugar de adoración, no había un lugar de encuentro. Y después de esa cautividad que tuvieron y regresar, tenían que pensar de nuevo. Tenían que hacer lo que Dios les estaba poniendo en su corazón, y sobre todo más a este hombre que lo levanta. Porque grande sería la bendición por tener el deseo en su corazón de servir a Dios y de hacerlo grande delante de su presencia, que el Señor le concedió este deseo, este propósito, que independientemente que fuera su deseo, era el propósito de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estaba convencido, él se convenció que era un propósito de Dios en su propia vida construir el templo. Y creyó que lo lograría, porque es de tener fe. Cuando tú vas a hacer algo de parte de Dios, Dios puede estar contigo. Pero dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe. Cuando tú empiezas de nuevo, tienes que tener fe. Amén. Que las cosas van a ser hechas posibles. Amén, gloria a Dios. Sí, Dios puede estar ahí a tu lado, pero si tú no lo crees. Amén. Amén. Tú tienes que creer que Dios está contigo. Cuando vienen los enemigos, cuando te atacan, es muy fácil creer que Dios no está contigo. Porque es más fácil ver el peligro que se aproxima que confiar en Dios. Pero los grandes siervos de Dios que salieron victoriosos no vieron lo que se venía aproximando, sino confiaron en Jehová Dios. Confiaron en su Dios porque sabían del poder, igual que nosotros. Sabemos del gran poder de Dios. Amén. Pero hoy muchos han venido con esas aflicciones. Gloria al Señor. Amén. Y eso muestra la falta de confianza hacia Dios. Esto no te hace no ser un hijo de Dios, sino estar en el aprendizaje. Pero si Dios quiere que aprendas, no te vas a quedar en lo mismo. Amén. Tienes que aprender que Dios está de tu lado, que Dios está contigo. Entonces, como seres humanos, como carne, cuando la desesperación nos gana, tendemos a creer esto, a ver más el peligro que se aproxima o lo que estamos pasando, que el poderoso esté de nuestro lado. ¿Cuánto le alaba? Aleluya, gloria a Dios. Entonces él estaba convencido que lo lograría, pero no nada más creyendo que él tenía el poder. No nada más creyendo que él lo haría solo, sino confiando en Dios. Pero miren aquí lo que declara el Señor en el 6. Aquí el ángel estaba hablando. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este consejo le estaba dando a Zorobabel. No es con la ayuda de los hombres. O sea, no es con ninguna fuerza política, ni de gobierno, ni con ninguna fuerza humana. Dice, sino con mi espíritu. Y no es con espada ni con ejército. O sea, no es con nuestras fuerzas. Es con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú vas a implementar algo, cuando tú vas a hacer algo, es necesario que el Espíritu Santo esté contigo. Amén. Porque no es la fuerza que tú vas a implementar. Mucha gente hace las cosas, pero si el Espíritu Santo no está con ellos, ven el fracaso, ven la ruina. Gloria al Señor. Porque es necesario poner al Espíritu Santo con nosotros. Porque aquí el Señor está diciendo, es con mi
espíritu. Amén. Amén. Y aquí habla de no ejércitos, no fuerza. O sea, no batallones, no, ninguna fuerza de hombres, sino lo más poderoso es con su espíritu, con su poder, con su presencia. Nosotros solos no podemos hacer nada, pero con la presencia de Dios de nuestro lado podemos lograr muchas cosas. Amén. Gloria al Señor. Y Dios dice en su palabra que Él conoce a sus ovejas. Él sabe quiénes son suyas, porque dice que ellas escuchan su voz y la obedecen. Entonces, teniendo el significado, Dios, de ver la vida de cada uno de nosotros, sabe perfectamente Dios cuando hay un anhelo en nuestro corazón. Amén. Y en este hombre lo había. Reconstruir un templo. ¿Y creen que le fue fácil? Gloria al Señor. Escuchar ahí de que creyó y que tenía esa fe y estaba convencido del propósito de Dios. Pero cuando empezamos a hacer algo para Dios, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer algo para Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando tomamos la decisión a Dios, ¿qué sucede? Nadie sabe. Nadie ha pasado por esto. ¿Qué le pasó a Zorobabel cuando él empezó a querer reconstruir el templo? Se levantan los enemigos. ¿Quién te dio permiso de construir? Querían el permiso de construcción. Amén. ¿Estaba haciendo algo malo Zorobabel? No. Pero para el diablo, sí. Entonces el enemigo que se levanta a querer detener el propósito de Dios. Se levantaron contra él para que no hiciera el propósito que Dios ya había definido en su vida. Y el anhelo que él tenía y el deseo de su corazón de construirle al Señor. Porque Dios estaba viendo la sinceridad de su corazón. No lo estaba haciendo por querer quedar bien ante todos. No lo estaba haciendo por querer ser reconocido. Sino que Dios ya había tocado el corazón de este hombre para el trabajo en su obra. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Gloria al Señor. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Una palabra directa de Dios que estaba diciendo que él iba a empezar y lo iba a terminar. Qué precioso. Que aunque el diablo se le levantara, aunque todo se le levantara, pero lo iba a terminar. Eso es cuando tu corazón y el deseo y el anhelo está en Dios. Amén. Que aunque venga lo que venga, pero estás consciente, amén, del servicio al Señor. Ahora, comenzó con la edificación del mismo, pero se le levantaron los enemigos. Empezaron a decir: ¿quién te mandó? ¿Quién te autorizó? Diablo quiso ponerle trabas a decir: ¿quién te dio la autoridad para reconstruir este templo? Gloria a Cristo Jesús. Y hubo algo con lo cual él comenzó. Él comenzó primero, si han leído la historia, ¿qué fue lo que reconstruyó primero? Lo que levantó Zorobabel. ¿Qué es lo primero que todos tenemos que hacer? Amén. Para agradar a Dios, para que Dios nos respalde. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si aquí estaba diciendo: no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra vida espiritual. Buscar la presencia de Dios. Nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual, la presencia de Dios. Lo primero que levanta es el altar. Y comienzan los sacrificios, comienzan las ofrendas para Dios. Porque ellos en esta cultura, ellos sabían, claro,
que Jehová no iba a mover nada, sino se presentaban con ofrendas y holocaustos en gratitud a Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. O sea que no podías ignorar que necesito la presencia de Dios. En ese tiempo era de esa manera. En nuestros tiempos es doblar la rodilla y decir: Señor, yo te necesito. Yo pongo por primer lugar tu nombre. Amén. Yo sé que para salir victorioso, para tener éxito en lo que estoy haciendo, te necesito a ti. Guíame mis pasos. Enséñame cómo tengo que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto fue lo que hace. Comienza con la indicación del mismo, pero es el altar lo que levanta para que haya holocaustos y ofrendas al Señor. Es un Amén. sacrificio directamente a Dios. Y eso fue lo primero que Él hace, y que donde Dios empieza a mover su presencia para que estos enemigos que se levantan a ver que Él puso. Lo primero ahí, nada más levantando el lugar de adoración, de exaltación para Dios, fue lo que le molestó al enemigo. Amén. Y se levanta, pero a través de la adoración que él estaba levantando y exaltación hacia Dios, era de que no pudieron hacerles nada. Gloria al Señor. ¿Cuántos Aleluya. decimos amén? Ahora, en Esdras 5, gloria al Señor, vamos a Esdras para que podamos ver a través de la palabra. En el 5, gloria al Señor, dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? O sea, ya vieron que empezaron a trabajar y vienen a estar estorbando en la obra de Dios. Esto nos enseña algo, que no tan solamente en trabajar para Dios, sino en entender la obediencia hacia Dios. Porque nosotros como cristianos tenemos que entender muchas cosas acerca de la obediencia, acerca de la búsqueda de la integridad con Dios, de la búsqueda íntima con el Señor. ¿Cuál es la importancia de cada cosa? La importancia de cada cosa, de tenerla en nuestra vida, es que cuando el diablo se levanta contra ti, no te va a poder hacer Amén. nada. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero cuando sentimos todo lo duro, es precisamente porque no estamos poniendo en primer lugar al Señor. Es porque nuestra exaltación hacia Él no está. Gloria a Dios. Ahora, como prueba puede venir algo, pero esto era un ataque del diablo. Que el Señor reprenda. Un ataque del enemigo a querer detener lo que Él estaba haciendo. Y aún estaba con la ayuda de los profetas. Gloria al Señor. Esto nos enseña que el que manda es directamente Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El que manda es directamente Dios. Estaban ellos con la ayuda de los profetas. Así tú puedes tener la ayuda de un hombre de Dios a tu lado. Pero el hombre no tiene poder. El poder viene de Dios. Amén. Directamente. Lo que tú tengas que enfrentar, lo tienes que enfrentar, tienes que pasar. Pero para que Dios nos dé la victoria, ellos primero levantaron el altar. Dieron una honra al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Si ellos no hubieran honrado al Señor,
en lo que ellos sabían que tenían que hacer, otra cosa hubiera sido. También hubieran podido construir el templo. Porque acordémonos que Dios no va en contra de su propia palabra. Lo que Dios ya ha establecido, así es. Si tú no haces lo que dice la palabra de Dios, Dios no va a poder hacer lo que incluso quiera hacer contigo. Tenemos que entrar en la obediencia para ver esa respuesta del Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo primero, creer una vez más. Cuando nosotros vamos a intentar nuevamente hacer algo, cuando está ahí el poder de Dios y toda la presencia de Dios enfrente de ti, pero necesitas creer una vez más. Lo primero es que Dios pone el querer como el hacer. ¿Me creen? Filipenses 2, 13 y 14. Dios pone el querer como el hacer. Si Dios pone en nuestra vida ese deseo de querer hacer las cosas, es porque también te va a permitir o te va a dar las fuerzas o va a mover los medios para que lo hagas. ¿Estamos ahí? Filipenses 2, 13 y 14. Dios es el que en nosotros produce así, como el querer, como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Gloria al Señor. Si Dios está poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Dios tiene planes de bien para con nosotros. Amén. Dios no quiere nada malo para con nosotros. Dios quiere todo lo bueno para ti. Ese es el deseo de Dios. Quiere todo lo bueno para ti. Pero en el libre albedrío, si tú estás en la desobediencia, ¿cómo va a venir eso bueno para ti? Dice, Señor, yo tengo que cumplir mi palabra. Amén. ¿No lo dice su palabra? Deuteronomio. Gloria al Señor. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Gloria al Señor. ¿Está claro? Su buena voluntad es hacer el bien para nosotros. Por eso Él pone el querer como el hacer. Cuando tú deseas algo y se lo pones en la mano del Señor, permíteme hacerlo. Dios lo permite. Sobre todo si es algo bueno para su obra. Y cuando tú lo haces, el Señor te bendice todavía más. Porque no le estás trabajando a cualquier persona, sino lo estás haciendo directamente para con Dios. Pero dice en el siguiente algo importante. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Así como el ejemplo de cuando Zorobabel empezó a la reconstrucción del templo, ayudado por los profetas. Gloria a Dios. Y se levantan los enemigos. Así igual cuando nosotros estamos en el querer y el hacer, cuando Dios nos permite hacer, también el enemigo se levanta para querer detenerte. Por eso está la recomendación siguiente: hacer todo sin murmuraciones. Porque el diablo, cuando va a atacar, cuando tú estás haciendo algo para Dios o cuando se está trabajando algo para el Señor, lo que va a atacar es en la murmuración. A mí no me gusta cómo lo está haciendo. Lo está haciendo todo chueco. ¿Hazlo tú? ¿Amén? Gloria a Dios, aleluya. Es que no me gusta cómo... No estés, porque estás contra Dios. ¿Amén? Esa es la murmuración y las contiendas completamente. Cuando trabajamos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque como personas somos diferentes. ¿Amén? Aleluya. Como personas somos diferentes. Tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. Por eso nos recomienda que hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Analizando esto, vamos a ver el razonamiento lógico humano. ¿Creemos que a Dios le agrada la murmuración y la contienda? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Amén?
Dios nos lo dice en su palabra. Estas son cosas que realmente lo sabemos. Pero si Dios hoy te lo está repitiendo es porque lo va a repetir hasta que tú lo entiendas. Aleluya. Hasta que entremos en la obediencia. Si a María y a Aarón no le agradó el Señor cuando empezaron a murmurar contra Moisés, ¿ustedes cómo ven a Dios que está poniendo a alguien como Moisés a liberar a su pueblo y que el mismo pueblo se ponga en contra del que estaba haciendo el medio de liberación, de libertador, perdón? Amén. El que estaba liberando, sí fue Dios, pero lo tuvo que levantar a él. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces lo tuvo que levantar. Si Dios no hubiera levantado a alguien, es que precisamente Dios tiene sus planes, sus funciones. Él sabe cómo las hace. Pero lo tuvo que levantar. Pero ¿cómo podrías ver tú que pones a alguien a ayudar a otros y luego tú te das cuenta de que esos otros están murmurando contra este? Si tus ojos humanos y tu entendimiento no lo ven bien, imagínate los de Dios. No lo vieron bien. Por eso el Señor no le agradó la murmuración. La murmuración, uno puede decir, ay, ¿qué tanto? Si no hablamos mucho, solo fue poquito. Amén. Pero ese poquito, cuando llegue a los oídos de la persona, puede tumbar si no está bien preparada. Amén. Por eso es que nosotros mejor, si tenemos el poder en nuestra lengua, en nuestros labios, de decir lo bueno, lo malo, la vida y la muerte, hay que tener cuidado como actuamos. Gloria al Señor. Y contiendas porque la murmuración trae también esas contiendas. Cuando nosotros enteramos algo y decimos, es que quiero reclamar hacer, es porque primero llega a tus oídos esa murmuración. Y como hijo de Dios, si a Dios no le agrada esto, yo no tengo que aclarar nada porque repito, todo lo que yo quiera aclarar, más lo voy a embarrar. ¿Sí? Amén. ¿Quién es el que va a hablar por ti? Que acabamos de leer. No es con ejército, no es con fuerza. Es con mi espíritu, dijo el Señor. Amén. ¿Quién es el que te está viendo? ¿Quién es el que sabe lo que estás haciendo? Si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Es Dios. A Él no se le pasa nada. Dios tiene el control de todo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aún los ángeles están cerca viendo todo, vigilando lo que nosotros estamos haciendo, porque en el día final ellos juzgarán junto con nuestro Señor Amén, Jesucristo, gloria a Dios. pero no Aleluya. habrá pretexto de decir yo no hice eso, no, porque hay evidencias, gloria al Señor, de las cosas buenas y las malas que hacemos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le alabamos? Amén. Nuestros sueños o el deseo de servir en gran manera a Dios son dados de parte de Dios en nuestro corazón. Cuando alguien tiene el deseo de servirle al Señor en gran manera, se ve el anhelo, se refleja esa buena incitación sin estar motivando a la persona. Cuando alguien quiere aprender, se esfuerza. Cuando alguien quiere avanzar, no se detiene. Eso es algo que marca la diferencia de entre alguien que dice quiero aprender y cuando viene lo turbio se detiene. Porque cuando demostramos que somos hijos de Dios es cuando eso turbio no le hacemos caso. Es cuando esas dificultades las dejamos de lado. Yo he puesto mi mirada en el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y la mirada en Dios, en el blanco perfecto, te va a llevar a llegar hasta el final. Amén. Aleluya. No es ningún hombre, ninguna mujer. No es nadie, ningún ser humano. En este mundo, gloria al Señor, la maldad se ha ido multiplicando. Y porque la maldad se ha ido multiplicando, hoy podemos recibir un montón de ataques. Amén. Amén. Pero Dios ha prometido librarnos de todas nuestras angustias. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Ahora, si Dios colocó en nosotros ese buen deseo, y hablo general, puede ser que tú tengas el deseo de cantar, otro de tocar, otro de explicar, otro de construir, otro de hacer algo, lo que Dios ponga en tu corazón para hacer. Si Dios lo colocó en tu corazón,
¿Cree que Dios se equivocó? ¿Cree que Dios dijo, ya está viejo, ya está vieja? No. Dios no se equivocó. Dios al ponerlo ahí es porque sabe que tú lo puedes desempeñar. Amén. Y porque Él te va a ayudar a que tú lo hagas. Amén. Este hombre tenía el deseo de reconstruir el templo del Señor. Pero se imagina reconstruir un templo y aparte con las cosas que se levantan en contra para detenerlo, no era nada fácil. Era un propósito de Dios, pero también un deseo, un anhelo en su corazón. Y Dios lo ayudó. Porque Dios fortalece cada vez que tus manos se debilitan. Dios te las fortalece. Amén, gloria a Dios. Dios hace lo grande. Porque te perfecciona la fortaleza en medio de la debilidad. Cuando tú lloras, cuando tú te acongojas, es parte del proceso. Cuando tú te sientes mal, es parte del proceso. Porque Dios te está fortaleciendo. No vas a alcanzar a ser lo suficientemente fuerte si no pasas por la debilidad. Amén. Por eso Pablo mencionó, cuando soy fuerte es cuando soy débil. ¿Qué contrasentido tan más grande? ¿Cómo voy a ser fuerte cuando soy débil? Mira, David se enfrentó a un gigante. Si él dijo, por la fuerza le hubiera dado una patada y lo hubiera matado. Que era un gigante y él era un pedacito. Pero la gran respuesta de Dios, lo grande de parte de Dios, es su respaldo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú vas a un hogar y tú hablas, el respaldo de Dios es lo que va a hacer que haya un resultado positivo. Amén. Porque no estás hablando tú, está hablando Dios a través de tu vida. No es tu conocimiento, es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando a la vida de la gente. Amén. No es necesario que tú indagues, que tú preguntes cómo están, cómo viven. El Espíritu Santo sabe, amén, y muestra, aún moviendo tus labios, lo que está pasando en la propia casa. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque los demás lo quieran esconder, el Señor saca a la luz todo lo oculto. Amén. Ese es el respaldo de Dios. Cuando tú vas simplemente a visitar o a compartir la palabra en un hogar, puedes ver esa respuesta. Pues ya hacerlo formalmente en Dios, como el decir, transmitir su palabra, Dios te va a respaldar cuando no te hacen falta las palabras. Pero no nada más de muchas palabrerías, como dice Proverbios, que necios de su mucha palabrería llena su boca, sino que en las palabras de parte de Dios son palabras edificativas, de sabiduría, que traen reflexión a su pueblo. El profundizar en lo que quiere decir el Señor, el mensaje que trae. Cree una vez más. ¿Qué tan difícil es creer? No te des por vencido. Sigue creyéndole a Dios. Amén. Pero si tienes que volver a empezar, créele al Señor. Imagina este hombre cuando estaba enfrente de todo, iba a reconstruir. ¿Por dónde empiezo? Pero ese deseo es lo que colocó el Señor en su corazón. Lo llevó a no ver qué tan difícil sería, sino lo llegó a pensar, puedo en el nombre del Señor. Amén. A creer que Él podía Gloria a reconstruirlo, porque ya esa visión se le había puesto el Señor. Cuando el Señor te pone por delante y te dice vas a hacer esto, créele. No dudes. Amén. Amén. No dudes a lo que Él te está declarando. Créele al Señor que va a ser posible. Cree al Señor que Él te va a prosperar. ¿Cuándo se va a glorificar más el Señor? Que a Jacob le quitó todas las cosas nada más para que se le picara todo el cuerpo nada más porque sí. Al principio, los que no tenían visión espiritual no vieron el propósito de Dios. Porque todos decían, maldice tu Dios. Y Dios se tiene así. Y ese es tu Dios. Amén. Porque los religiosos, los ignorantes, cuando se acercan a ti, diciéndote que si Dios está contigo y así estás enferma y así estás así estás acá. No.
Porque Dios sabe qué es lo que va a hacer en mi vida. Amén, gloria a Dios. ¿Que acaso el hombre tiene todo el conocimiento para saber por qué Dios te está procesando de tal manera? Aleluya. Yo no puedo hablar, gloria a Cristo, si yo veo que Dios te está procesando, porque Dios está haciendo algo hasta que tú lo entiendas. Amén. Lo que uno tiene que hacer sabiamente es respetar lo que Dios haga en ti. Pero si yo me pongo a juzgarte, primero tengo que ver mi vida. Y si mi vida no está perfecta, pues menos te voy a juzgar. Amén. Aleluya. Por eso precisamente es de que eso es lo que se levantó en ese ejemplo de cuando Dios incluso permitió que le fuera todo quitado. Dios se iba a glorificar en ese hombre. Dios se iba a glorificar en las cosas que le iba a multiplicar. Pero ya después de que el Señor le multiplicó, ¿quién dijo algo? Ya se tapó la boca, ¿ah? Ya nadie dijo nada. Ya ellos no dijeron, ¿dónde está tu Dios? Ah, pues ahora vemos que sí, tiene a Dios. Ahora vemos que sí, está Dios con él. Porque el hombre, repito, cuando no tiene visión espiritual, solo se queda con lo que sus ojos ven. Amén, aleluya. Y cuando nos quedamos con lo que nuestros ojos ven, no podemos alcanzar a ver el propósito de Dios que tiene en su vida. Cuando yo voy a hablarle a alguien que está en una depresión, yo no le voy a decir solamente, estás así por lo que te pasó y va. No. Es decir, Dios te ama y tiene el propósito de levantarte de ahí. Ven, vamos hacia adelante, que sí se puede. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estoy viendo la visión. Estoy viendo que el Señor ya la está rescatando de esa depresión, de eso que le está atormentando. Amén, Esa es la aleluya. visión espiritual. No ver al que está tirado, sino ver lo que Dios va a hacer en su propia vida. Porque así lo hizo contigo y lo Amén, hizo gloria a Dios. conmigo. Aleluya. Amén. Esa es la visión. No ver a la persona tan... Pero Dios sabe en qué tiempo, hermano. Porque no es nuestro tiempo. A veces el ser humano quisiera decir, no, es que ya es el tiempo de Dios, mira, ora por él y que se convierta. No es nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. Dios va a permitir, si nada más el ejemplo, si nosotros lo tenemos como ejemplo, ¿qué tanto Dios nos dejó correr? Amén. Dios a la primera que nos habló dijo, bueno, obedece o te achicharro. No hizo el Señor eso contigo, ni conmigo. Amén. ¿Cuántas veces te tuvieron que hablar del Evangelio, te invitaron a una iglesia para que tú recibieras palabra y que Dios tocara tu corazón, sobre todo que tocara tu corazón? Tuvo que pasar un tiempo, porque Dios es paciente con nosotros. Si fuera impaciente a la primera, ya perdiste tu oportunidad, muerte, ven por él, llévate. Pero no fue así. Amén. Y no es de decir, le rechazamos, pero nos estuvimos portando bien. No, nos estábamos portando más mal. Sí. Más nos hundíamos en la inmundicia del pecado. Y Dios tuvo misericordia. Pero en el tiempo que extendió su mano y te rescató y me rescató, pudimos ver su poder tan grande. ¿Cuánto le alabamos? Aleluya. Amén. Ahora, Dios sabe cuándo es posible alcanzarlo. Porque lo que en un momento para nosotros no se ve, Dios ya lo está viendo. Amén. Sin importar, su poder va por encima de las complicaciones que puedas tener al realizar algo. Cuando tú crees en Dios, no importa lo que se levante. Tú sigue confiando en el Señor. Sigue creyendo que Dios va a seguir haciendo más cosas en tu vida o en lo que le estás pidiendo. 2. Lo que parece grande o imposible para nosotros, para Dios, es nada. Gloria a Dios. Lo que parece grande o imposible para nosotros, para Dios, es nada. Porque Él tiene todo el poder. Amén. Él. Entonces nosotros tenemos que acercar al que tiene todo el poder para ver posible lo imposible. Gloria al Señor. Lucas 1:37 dice la palabra: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, hermano. Todo es posible para el Señor. Las imposibilidades
es en nosotros. Cuando Dios dice, levántate que yo te voy a usar, ahí es imposible para nosotros. ¿Cómo me va a usar Dios? No, yo tengo mucha condición de pecado todavía, no me puede utilizar Dios así. Amén. Porque la institución religiosa es decir, tiene que estar súper limpio para poder servir al Señor. Amén. Entonces, esto es lo posible para Dios, lo vemos nosotros cuando nos da la oportunidad de servirle por encima de nuestras propias imperfecciones. Amén. Pero nada hay imposible para Dios. Nada. Aún de cambiar a la peor persona, Dios puede cambiarla. Amén. Pero no viene de la noche a la mañana. A Abraham le pareció imposible tener un hijo con su esposa Sara. Ya habían esperado mucho, ya estaban grandes, y pasó algo antes de ver el resultado de Dios. Casi todos nos vemos a cuando el ángel le habla a Abraham y le dice, de aquí a un tiempo tu esposa tendrá un hijo. Eso es lo que más recordamos de la historia. Pero para Abraham fue imposible que su esposa le diera un hijo, puesto que ya había pasado mucho tiempo. Gloria al Señor. Y al ver esto, se le hizo fácil tomar la propuesta de su mujer. Dice, métete con mi criada, con mi sierva, y hazle un hijo. A él le pareció fabuloso. Pues qué bien, que ya puedo tener un hijo. Amén. Porque no vemos en nada que Abraham, no, ¿cómo cree que yo te voy a... Ah, bueno, ¿te parece perfecto? Vámonos, lo que queremos es un hijo, no lo querías tú. Pero ella, con tal de complacer a su esposo, porque ya había visto que no podía tener hijo, pues dijo, métete con la sierva y tengo un hijo. Yo te la presto, anda, para que se hágalo. Entonces, esto no estuvo dentro de los planes de Dios. Amén. Porque no era un plan de Dios que él se metiera con la sierva. El plan de Dios era darle un hijo. Y después de que ya hubo consumido todo y ya vino la respuesta de parte de Dios. Pero esta desobediencia tuvo consecuencias hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy es esa consecuencia. ¿Cuántas guerras hay allá con los judíos? Amén. Porque lo que no está establecido por Dios, Dios lo permite por el libre albedrío. Me dice, Señor, ¿por qué me permitiste que me equivocara? No, Dios te tiene un libre albedrío. Sí. O sea, nadie te obligó, tú solito fuiste. Yo ya te había advertido que te iba a ir mal, pero tú quisiste. Amén. Entonces, esto es un ejemplo de lo que Dios no está en sus planes, y si uno hace cosas que está fuera de sus planes, podemos ver la consecuencia. Amén. Ese fue Abraham. No creyó, gloria al Señor, que podía ser posible. Moisés no creyó en el sueño de ser libertador. Por eso precisamente le dice al Señor, es que podría haber alguien más que pudiera hacer este trabajo. Él no creyó poder hacer ese trabajo. Y así podemos tener muchos ejemplos bíblicos de personas que incluso no creyeron en una primera instancia. Gloria a Dios. Porque hay que creer. Porque es creer una vez más que se puede. Amén. Que Dios te lo va a permitir. Que va a haber una restauración en mi vida. Que va a haber un cambio. Que va a haber algo en donde Dios va a depositar en mí. Que es un tiempo tal vez que he tenido de espera. Porque el Señor primero te tiene en esa espera. En ese tiempo en el cual muchos se desesperan. Pero Dios no te va a dar algo hasta que tú lo hayas entendido. Gloria a Cristo. 3 y última. Para Dios el tiempo no es problema.
Isaías 43:13. Aquí vemos el ejemplo y con esto terminamos. Para Dios el tiempo no es problema. Dios no tiene problema con el tiempo. Nosotros sí. Porque si ya pasó un cierto tiempo y no vemos respuesta, pues ya pensamos que Dios no nos los va a dar. Aún antes de que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Aquí precisamente está hablando, antes de que fuera ya, antes de que todo esto se formara, dice, yo ya era, ya existía Dios. Amén. Amén. Dice, por eso no hay quien de mi mano libre, o sea, no hay de quien se libre de mi mano. Dios tiene control de todo. Amén. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Cuando Dios está actuando en la vida de alguien, ¿quién puede estorbar? Y a veces decimos, no, hay que orar, no va a estorbar nadie en lo que Dios está haciendo. Porque Dios sabe por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Y su voluntad a veces es muy diferente a la nuestra. Pero si has creído en Dios, tienes que aprender a aceptarlo. Gloria a Dios. Dice, no hay quien lo estorbe. ¿Quién va a estorbar? Si alguien se interpone por delante para que tú busques a Dios y te está haciendo de tropiezo, ¿qué va a hacer? Amén. Aunque se escuche feo, pero Dios va a quitar esa piedra del camino. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque ante Dios nadie estorba. Que en un tiempo de aprendizaje pasen cosas y ese es el tiempo de Dios. No tiene problemas con el tiempo. Lo que tenemos el problema somos nosotros, al no saber esperar en Dios. Amén. Amén. Dios nos dio la capacidad de entender que hay un pasado. Esa es una capacidad de entendimiento. Un presente y un futuro. Pasado, presente y futuro. Nos ha dado esa capacidad de poder entender las cosas que ya pasaste, lo que está pasando y lo que viene. Gloria al Señor. El pasado no lo podemos cambiar. Todo lo que ya hiciste, lo que ya viviste, eso nadie lo puede cambiar. Amén. Eso ya es parte de tu vida. Sin embargo, no porque sea parte de tu vida, quiere decir que tú vivas en el pasado. Que eso es otra historia. Psicológicamente, si vives en el pasado, pues no vas a hacer nada, así te vas a morir. Por eso el pasado es solamente parte de nuestra vida. Pero en Cristo yo no voy a estar atormentado con lo que me pasó en el pasado. Porque dijo el Señor, he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las viejas, las del pasado, ya pasaron. Y todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tienes que aprender a soltar lo del pasado. Aleluya. Si a ti te está atormentando el pasado es porque no lo has querido soltar. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo se suelta el pasado? Ven, te lo voy a decir, te lo voy a compartir de buena manera. Se suelta el pasado aprendiendo a perdonar. Ah, ya es difícil. Ahí está, ahí está. No, pues tengo mi tesoro aquí, me lo llevo en mi morral. ¿Cómo me lo voy si no quiero perdonar? Tienes que aprender a perdonar. Aleluya. Porque si no, no vas a dejar ese pasado. Amén. Eso te va a estar atormentando. ¿A quién le está haciendo daño? Analiza, comprende. ¿A quién le está haciendo daño ese pasado? Es a la persona que te dañó, te está haciendo daño a ti. Amén. Si te está haciendo daño a ti, ¿qué haces cargando eso? Perdona, ya pasó. Sé que para algunos es muy complicado y difícil. Porque no es fácil, hermano, perdonar. Nos cuesta trabajo, pero cuando tú le pides al Señor con todo tu corazón, Señor, ayúdame a perdonar o enséñame a perdonar, Dios lo hace. Amén. Es algo que tú le estás diciendo, Señor, que te cuesta trabajo. Pónselo en sus manos y Él te va a ayudar. Él te va a enseñar cómo se hace. Pero es necesario hacerlo. Porque si yo no lo hago,
entonces no voy a poder salir de mi pasado. El pasado me va a estar atormentando porque yo no quiero perdonar a mi agresor. Y el Señor lo dijo, amén. Dejó la instrucción, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios nos ha perdonado pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes nos están ofendiendo? Y mire que acá pasamos de todo, sí. Pero lo más importante es perdonar. Acuérdense del tema pasado. No quieran el tronco de la amargura, porque entonces van a tener otro problema, sí. La raíz de amargura, si usted no perdona, se le hace la raíz de amargura. Y ya estando amargado es otro rollo. ¿Sí? Amén. Entonces acá tenemos nosotros que entender cómo suelto el pasado perdonando. Cuando tú perdonas dejas eso atrás. Pero cuando tú tienes presentes que a mí me hicieron y yo un día me voy a vengar o yo no lo voy a olvidar porque es algo que te está consumiendo a ti, no a la persona que te lo hizo. Aprende a confiar en Dios. Deja tus manos de Dios. Que hay una justicia divina. Amén. Que esa no es corruptible. Gloria a Que a Dios no se le va a te doy 500 pesos y dame carpetazo. No, a Dios no. Dios, aquí no. Aquí el dinero no vale. Aquí lo que vale es que tú actúes en justicia, seas justo. Gloria al Señor. ¿Entendemos? Amén, gloria a Dios. Entonces el pasado no lo podemos cambiar. Pero el presente servirá para sembrar una semilla que determinará nuestro futuro. Hoy estás, este es el presente. Lo que tú decidas ahora es lo que va a venir en tu futuro. Tú quieres que tu futuro siga como tu pasado, entonces no vas a soltar tu pasado. Pero si tú quieres que tu futuro sea diferente a tu pasado, hoy en el presente vas a sembrar esa semilla que va a determinar un futuro diferente para tu vida. Una obediencia hacia Dios va a traer bendición. Amén. Lo que tú reconozcas ante Dios va a traer una visión nueva. Amén. Ya no estar viendo las cosas que te pierden, sino en las que realmente te van a servir cuando tú partas de este mundo. Gloria a Dios. Haciendo esos tesoros en los cielos. Gloria a Cristo. Vas a ver una respuesta muy favorable a tu favor. Gloria a Dios. Pero es decir, ya no más. Si estás cansado de eso, tienes que soltarlo. Amén. Amén. Tienes que decir, hasta aquí llegaste, pasado. Ya no me vas a atormentar más. Gloria a Dios. Porque esa atormentación te enfrasca en depresiones, en depresión, en soledad, en ser posesivo. Gloria a Dios. Amén. Una persona positiva que quiere que todo salga a su manera. Entonces no es correcto. Porque tenemos que ir respetándonos. ¿Sí? Porque si no aprendemos a respetar a nuestro prójimo, entonces es como no obedecer a lo de Dios. Para que no hayan guerras es respetar. ¿Sí? Entonces es entenderlo de parte de Dios. Sí se puede. Todo está en que uno quiera. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor.